Bienvenidos a la segunda clase de nociones de economía. En esta clase vamos a hablar de los temas de microeconomía que te plantea la unidad 2. En la unidad 2 vamos a hablar de la demanda, vamos a hablar de la oferta y vamos a hablar de los mercados. En términos generales, te quiero decir antes de empezar que al principio de la ciencia económica, autores como Smith, David Ricardo y Carlos Marx estaban preocupados por determinar de qué dependía el valor de las cosas. Si los bienes tienen un valor que les damos. Ahora, ¿de qué depende esto, no? Por aquellos momentos, la filosofía moral, todavía la economía mucho no existía. Al principio creyeron encontrar la idea de que el valor de los bienes tenía que ver con el esfuerzo que cuesta conseguirlos. Y entonces empezó a hablar de teorías objetivas del valor. Una de las cosas que creyeron ver Ricardo, Marx y en alguna medida Smith también, es que el valor de los bienes dependía del trabajo contenido en ellos, es decir, el esfuerzo que había que hacer para conseguirlos. Y así aparecieron las teorías del valor objetivas de los autores clásicos, Smith, Marx, Ricardo. Sin embargo, la ciencia siguió evolucionando y en este mundo se entendió que había otra manera de ver las cosas, porque el valor que las cosas tienen depende en gran medida no necesariamente del esfuerzo que lleva a conseguirlas, sino del valor que nosotros le damos. Hay cosas a las que le damos mucho valor y requieren poco esfuerzo, hay cosas que requieren mucho esfuerzo y tienen poco valor. Entonces apareció una corriente que terminó de redondearse con un libro de Alfred Marshall, que instaló algunos principios de funcionamiento y de entendimiento de la ciencia. Esa corriente se denomina neoclásica y presupone, para simplificar, que las personas y los productores de bienes se comportan de manera racional y de manera un poco egoísta, es decir, tratan de maximizar a cada momento lo que obtienen, es decir, un consumidor que busca satisfacer una necesidad trata de obtener la máxima satisfacción posible. Si lo hace así es racional, si no llega a ese óptimo entonces no está siendo racional. Los productores que producen bienes y que te los venden a vos tratan de maximizar sus beneficios, sus ganancias. Si actúan así son racionales, si no actúan así no son racionales. Entonces, para simplificar, vamos a suponer una determinada conducta en los agentes económicos, una conducta racional y una conducta maximizadora. Todos nos comportamos igual y somos como robotitos que andamos por la vida maximizando nuestra utilidad y nuestros beneficios. Ahora, ¿esto en la vida real es así? Bueno, no necesariamente. ¿Entonces está mal lo que estamos haciendo? No, lo que estamos haciendo es tomando una simplificación para poder sacar una conclusión general. Recordá que esto es una ciencia social. Cada uno se comporta como se comporta y por lo tanto no podemos predecir el comportamiento de las personas. Cada uno se comporta como quiere, como le parece, como le sale. Uniformemos el comportamiento para suponer que si todos nos comportamos de determinada manera, el resultado será un resultado determinado. Por supuesto que la ciencia siguió evolucionando, hay institucionalistas que hablan de la importancia de las instituciones en el funcionamiento de las relaciones humanas en términos económicos, hay una corriente de economía del comportamiento que se pone a explicar todas las excepciones que aparecen en la conducta humana respecto de este comportamiento racional y maximizador. Y entonces aparecen sesgos y en realidad no somos tan racionales y a veces nos confundimos un poco. Y bueno, si entendemos cuáles son los desvíos de este comportamiento idealizado, podremos entender cuáles son los cambios en las conclusiones que vamos a observar. Para simplificar, y como es la microeconomía que se tiene que enseñar, vamos a hablar de los supuestos neoclásicos y vamos a hablar en un primer momento de la teoría de la demanda. Una función de demanda, recuerda el flujo circular de la renta. ¿Qué teníamos? Teníamos unidades de producción y unidades de consumo, ¿sí? Las unidades de consumo lo que hacían era proveerle sus recursos a las unidades de producción y de esa manera las unidades de producción producían bienes y servicios que le vendían a las familias. Entonces, el flujo circular de la renta nos dice que hay unas unidades de consumo, las familias, de las cuales vamos a estudiar la demanda, unas unidades de producción, las empresas, de las cuales vamos a estudiar la oferta, y una relación que hay entre familias y empresas en los mercados. Por un lado, en el mercado de bienes, porque se comercian bienes y servicios. Bienes y servicios que producen las empresas y que consumen las familias. Y por el otro lado también se interrelacionan, además de comprando bienes y servicios en los mercados de bienes y servicios, en los mercados de factores de producción.
Los mercados factores de producción se intercambian factores de producción: trabajo, tierra, capital y empresariado. Nos vamos a meter entonces a continuación en tres bloques distintos: en la teoría de la demanda, los consumidores; en la teoría de la oferta, los productores; y en los mercados, el lugar donde se intercambian los bienes y servicios por dinero, y donde interactúan los consumidores y los vendedores. De eso se trata la microeconomía que vamos a aprender en este curso, y lo vamos a hacer en esta semana. Presta atención a los textos, presta atención a la guía de lectura, presta atención a los gráficos. Los gráficos ayudan a entender de forma más sencilla esto y llegar a las conclusiones más rápido. El objetivo no es aprender los gráficos, sino, de vuelta, aprender las conclusiones a las que nos llevan la base de los supuestos que vamos a presentar. Conceptual, riguroso, y pone atención a los efectos que tienen en los mercados, sobre precios y cantidades, los cambios en ofertas y demandas. Pero para eso hay que entender primero qué es la oferta y qué es la demanda. Entonces, los gráficos ayudan, pero no son el objetivo principal. Así que, adelante, tenés 3 videos para ver. Trata de entender lo que decimos, pero no dejes de ir a la bibliografía. Y el viernes, recordá, tenemos un ejercicio más para hacer.